Estela Berenice López Caballero. Camila Sofía de la Fuente Segura. Viviana Ixel Contreras Galván. Valeria Guadalupe Colin Alfaro. Peña Delgado Paola Jiménez. El autoinforme es un mensaje verbal que un sujeto emite sobre una manifestación propia. Este es producto de la introspección o la autoobservación. Da cuenta de la experiencia subjetiva, pues se cuenta desde un punto de vista personal. Este método para obtener información acerca de una persona es, pues, sí metódico, lleva sus pasos, es muy rico porque tiene muchísimas puertas abiertas, como muchísimas opciones, las cuales la persona que está realizando el autoinforme y la que está escuchándolo pueden evaluar. Esto pues obviamente va a depender de las personas que estén participando. También si hubiera algo negativo acerca de esto es que no se puede valorar científicamente, teniendo en cuenta que siempre que hablamos de nosotros mismos, damos información de nosotros mismos, intervienen varios procesos mentales superiores complejos, como lo son la memoria, por ejemplo, o sea, de que cuentas una anécdota, tienes que elaborar, recordar, para lograr contarlo con la mayor precisión posible. También el lenguaje, cómo lo vas a contar, qué sí vas a contar, qué no, ¿sabes? Poner ese filtro. Entonces es muy interesante cómo en el autoinforme, cómo es que funciona, cómo sus características, cómo está formado, porque eres tú hablando de ti mismo. Entonces es de que, ¿qué vas a decir? Hay que ser muy consciente de eso. Por ello les voy a decir algunas características del autoinforme que nos van a ayudar a entender más o menos, mejor, mucho mejor, cómo está estructurado. Tenemos el tipo de información que se requiere, que pues obviamente es información propia, ¿verdad? También tenemos el tiempo que se refiere a la información demandada. Yo entendí por esto pasado, presente, futuro. Tenemos el nivel de elaboración que exige el sujeto para la información demandada, el grado de accesibilidad y contrastación del autoinforme. Y muy interesante, esta última, tenemos las inferencias que el evaluador realiza sobre la información suministrada. Y bueno, el procesamiento de información en los autoinformes, como lo mencioné antes, implica varios procesos mentales, no solamente el habla, sino también la memoria. Entonces tenemos presente que la información puede estar en la memoria sensorial, que es la memoria a corto plazo. Tenemos también la memoria a largo plazo. Entonces aquí tenemos como dos almacenes a los que podemos entrar, ir a buscar esa información que queremos dar. Entonces es como, puede ser tipo un recorrido, ir de una memoria a la otra. Hablamos de una anécdota de la primaria y ya estás en prepa. ¿Sobre qué se informa? Los autoinformes pueden referirse a múltiples manifestaciones, tanto externas como internas. Un sujeto puede informar verbalmente sobre los siguientes aspectos: conductas motoras, respuestas fisiológicas, pensamientos o confesiones, emociones, experiencia subjetiva en relación con determinados actos o comportamientos, descripciones, calificaciones, clasificaciones o construcciones sobre sí mismo o eventos externos. Dos de las características más importantes son la accesibilidad y la contrastabilidad. La información tiene que ser previamente procesada antes para que el sujeto aclare esa información. El autoinforme puede ser contrastado en distintos momentos para distintas situaciones y mediante diferentes tipos de autoinformes, pudiéndose llegar hacia una semivalidación intrasubjetiva. También existe la posibilidad de contrastación indirecta de los autoinformes sobre respuestas subjetivas al comprobar si se dan los correlatos fisiológicos y motores o los productos de conducta esperados teóricamente. Autoinformes directos versus indirectos. Directos.
isomórficos. El autoinforme es muestra de ciertas conductas en ciertas situaciones, directos e inferenciales. Se toman como muestra de ciertas conductas en determinadas situaciones y sirven para describir o predecir la conducta en situaciones similares. Voy a mencionar características sobre los estados. La primera es que la conducta expresada se refiere a la situación en concreto o pues la situación seleccionada. La segunda es que los eventos conductuales pertenecen a una determinada clase y esta se puede dividir en la clase de pues la ansiedad, la depresión o la hostilidad. Más es que las situaciones se mantienen abiertas para que el evaluador exponga sus respuestas y la última es que los eventos conductuales pertenecen a una cierta clase determinada y que esto se refiere más bien a la dimensión. Hablando de los repertorios conductuales, este se dirige al análisis funcional de la conducta, que es decir, el área clínica, y esto se ha construido con el objetivo de evaluar diferentes trastornos, que sería como los miedos, la ansiedad, etc. Algunas características de estos es que constan de una serie de comportamientos que pueden ser motoras, fisiológicas o cognitivas. Los datos obtenidos son utilizados como muestras en un tipo de conducta y por último los comportamientos suelen estar conectados con una situación en específico y estas no suelen estar en el autoinforme y para eso se debería de llevar a cabo otro procedimiento. Buenas tardes, mi nombre es Valeria Colin y yo voy a hablar sobre unidades de análisis o variables a evaluar. Los autoinformes son utilizados sobre la recogida de información, sobre conducta-respuesta para evaluar las relaciones funcionales, estímulos-respuesta, rasgos o factores. Los procedimientos de recogida de información, más conocidos, los llamados test de personalidad, no son más que nada que autoinformes. Las características de estos autoinformes sobre estructuras, rasgos, dimensiones, factores de la personalidad son los siguientes. Mencionaré lo que es cada uno de ellos. Por ejemplo, la conducta autoformada y el propio mensaje verbal. El contenido del autoinforme no es necesariamente relacionado con las características que se evalúan. Los elementos elegidos para construir el autoinforme han sido seleccionados a través de estrategias racionales, empíricas o factoriales. Diseño de intersujetos es otra característica de ellos. Parte de la hipótesis de que el comportamiento es generalmente a través del tiempo, a través de distintas situaciones. Enfoque teórico básicos que se han construido la mayor parte de autoinformes de evaluación. Mira, algunos enfoques o modelos pueden ser el modelo diferencial psicométrico, médico-psiquiátrico. Estos autoinformes son útiles mientras permiten una correlación entre conductas, permitiéndonos predecir unos niveles de probabilidad. Y sería todo de mi parte. Mi nombre es Paola Jimena Peña Delgado y voy a hablarles sobre los repertorios cognitivos. Desde un enfoque conductual cognitivo y cognitivo se postula que los procesos cognitivos pueden mediar y o explicar la conducta manifiesta y las respuestas fisiológicas. Características de las construcciones ideográficas y narrativa. Estas fluctúan en una amplia dimensión cualitativa-cuantitativa. Sus reactivos o preguntas por parte del evaluador oscilan en una dimensión de estructuración-no estructuración. Y existe una muy flexible elicitación de reactivos, personas importantes para el sujeto roles, incluyendo al sí mismo, y los constructos personales. Construcciones ideográficas y narrativa. En definitiva, el objetivo de la evaluación se dirige a la investigación de construcciones ideográficas del propio sujeto y no a las construcciones desarrolladas por los psicólogos, como ocurre en las 4 categorías anteriores. Características son que las respuestas a estos autoinformes son consideradas
tanto como conductas objetivas como atributos o estructuras internas, que tales repertorios son de utilidad en la consecución de la naturaleza cognitiva y cuando se tratan o quieren explicar trastornos motores, cognitivos o fisiológicos. Algunos de estos autoinformes que dan cuenta de supuestos atributos se hallan en fase experimental y no presentan garantías suficientes para ser utilizados en la práctica.